Muy buenas noches. Muy agradecida de la Fundación para la Seguridad del Paciente y del doctor Hugo Guajardo por esta invitación. Esta noche vamos a hablar de las infecciones asociadas a la atención de salud y cómo se relacionan con la calidad. La agenda que vamos a ver es algunos antecedentes, la evolución de la calidad y seguridad del paciente a nivel mundial, evolución de la calidad de la atención hospitalaria en Chile, algo someramente de la norma 225 y calidad, acreditación e infecciones asociadas a la atención de salud, actualidad en calidad y seguridad del paciente y conclusiones. Recordar que uno de cada 10 pacientes sufre de un evento adverso mientras reciben atención hospitalaria en países de altos ingresos. Se estima que en países de bajos ingresos se producen 134 millones de eventos adversos debido a atención poco segura. La importancia de la higiene de manos para la prevención de infección y la propagación de la resistencia antimicrobiana lleva a que 1,4 millones de pacientes sufran de infecciones asociadas a la atención de salud. Se estima que 2,6 millones de fallecimientos al año ocurren debido a eventos adversos. Los costos asociados a infecciones asociadas a la atención de salud fluctúan entre 1 a 2 billones de dólares por año. En los países de altos ingresos, los costos pueden llegar a un 15% del gasto hospitalario. Un 50% de los equipamientos y tecnología no es adecuadamente utilizada debido a carencia de recurso humano con formación y capacitación para su uso. Un 70% de la administración de fármacos endovenosos se realiza sin material estéril, lo que lleva a 1,3 millones de muertes por inyecciones no seguras. Más de 100 millones de personas requieren de tratamiento quirúrgico al año y la mitad de los eventos adversos evitables están asociados a cirugías en países en vías de desarrollo. La experiencia de los pacientes que han sufrido daño por un evento adverso es fundamental para la prevención de ellos porque al trabajar con ellos permite que se puedan evitar. Con respecto a la evolución de la calidad y la seguridad del paciente a nivel mundial, recordar que ya a mediados de los años 50 el CDC empezó a trabajar en la prevención de infección de sitio quirúrgico, muy preocupado por la emergencia de los estafiloresistentes. El año 1991, el estudio de Harvard vino a hacer una revolución con respecto a los eventos adversos. Tan importante fue que el año 1999 el libro Errar es humano, construir un sistema sanitario más seguro, en su prólogo describe los hallazgos del estudio de Harvard. El año 2000, en Reino Unido, se estableció una organización sin memoria destinada al trabajo en la prevención de eventos adversos. El año 2002, el la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud llamó a prestar atención en los problemas de seguridad del paciente y estableció un compromiso en la promoción de la seguridad del paciente. El año 2004, la creación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente estableció el reto mundial para la seguridad del paciente, que tenía dos aspectos. Uno era atención limpia, más segura, con acciones encaminadas a disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud y el hecho de que la cirugía segura salva vidas. El año 2019 se estableció una acción mundial para la seguridad del paciente y el año 2021 se estableció el Plan Mundial para la Seguridad del Paciente, que está relacionada con este documento que vamos a revisar levemente al final de la presentación, donde le pide a los países miembros que establezcan el trabajo en pos de la seguridad del paciente, en un trabajo establecido entre el año 2021 y el 2030. La OMS, dentro del trabajo que ha desarrollado en estos años, con respecto a la seguridad del paciente, estableció 6 aspectos. El punto uno es minimizar las infecciones asociadas a la atención de salud, la participación del paciente y su familia, unificar la taxonomía en la seguridad de los pacientes para que todos entendamos y nos entendamos en el mismo idioma y de tal manera también de que las publicaciones puedan ser comparables. Los proyectos de investigación, muy importante, y ellos proponen que se aumente la investigación en estos temas para poder compartir los hallazgos y poder trabajar en la disminución de los eventos adversos, en medidas efectivas en seguridad de los pacientes y notificación de eventos adversos y aprendizaje.
La Joint Commission en el año 2007, también en este em, trabajo que han desarrollado en el tiempo en pos de disminuir los eventos adversos y trabajar en pos de la seguridad del paciente, también establece 6 puntos. Uno es en la identificación correcta de pacientes, dos es mejorar las comunicaciones verbales, tres, mejorar la seguridad en el uso de medicamentos de alto riesgo, cuatro, asegurar el sitio correcto, el paciente correcto y el procedimiento correcto con respecto a las cirugías. El punto quinto, que tiene que ver con infecciones asociadas a la atención de salud, habla de reducir el riesgo de infecciones y seis, reducir el riesgo de daño asociado a las caídas en los pacientes. Con respecto a la declaración de Luxemburgo, que es de la Comunidad Europea, ellos hablan de crear una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes y sucesos adversos en contraposición a la cultura de la culpa, el reproche y el correspondiente castigo. Dentro de las cirugías salvavidas, ellos describen 10 puntos que atacan distintos aspectos de todo el proceso quirúrgico, que tiene que ver el paciente correcto, el sitio correcto, prevenir daños anestésicos, prepararse para las vías aéreas urgentes o difíciles, prepararse a una pérdida importante de sangre, evitar las alergias a medicamentos, minimizar infecciones de sitio quirúrgico, prevenir retención de cuerpo extraño abandonado al sitio quirúrgico, guardar e identificar muestras con precisión, tiene que ver con muestras de anatomía patológica y laboratorio, comunicar información es crítica y establecer la vigilancia de los resultados. Acá tiene todos conocen la lista de chequeo quirúrgico, que dentro de los aspectos que más destacan que tienen que ver con la prevención de infecciones es la antibioprofilaxis y la preparación del sitio quirúrgico. Con respecto a la evolución de la calidad de la atención hospitalaria en Chile, el año 82, entre el año 81 y 82, nació a nivel ministerial el Programa Nacional, en esa época se llamaba de Infecciones Intrahospitalarias. En el año 90 hay que recalcar que ya existía un sistema de acreditación de infecciones que estaba bastante bien establecido y que era único y pionero en Latinoamérica. Entre el año 93 y 94 ya se estaban evaluando los hospitales o acreditando, como se le llamaba, con los estándares de atención establecidos. Entre el año 96 y el 2000 apareció el trabajo para acreditación de unidades complejas y urgencia. El año 2004 se empezó a trabajar con el programa PECA, que era el Programa de Evaluación de la Calidad de la Atención Hospitalaria. El año 2007 se empezó a trabajar con los estándares de acreditación para prestadores institucionales de salud. El año 2012 se promulgó la Ley 20.584, que en su artículo 4 reconoce el derecho que tienen las personas a recibir una atención segura y mandataba al Ministerio de Salud para la elaboración de las normas y protocolos que tienen que ver con la materia de seguridad del paciente, y dentro de estas normas, la número 9 es la que está asociada a infecciones asociadas a la atención en salud. Este es un gráfico bastante antiguo, bastante bonito, que me gusta mucho, que usaba mucho Paula Brenner con Fernando Taiza, que tiene que ver por qué se justifica contar con un programa de infecciones asociadas a la atención de salud, y que tiene que ver que sin programa las infecciones siguen aumentando en el tiempo en un dicho 18%, mientras que con un programa y una vigilancia epidemiológica ya establecida, estas disminuyen en un 32%. El programa de control de infecciones y calidad en Chile, entonces, como habíamos visto, nació en el año 1982 bajo el alero del Ministerio de Salud. Sus objetivos eran disminuir las infecciones, en especial aquellas que estaban asociadas a procedimientos invasivos. Inicialmente no fue así, pero en el tiempo esto se modificó y se enfocaron en los procedimientos invasivos y con los potenciales de producir epidemias. Era obligatorio para todos los establecimientos públicos y privados y consistió en normar muchos aspectos de la atención y que tenía que ver con la prevención de infecciones y con regulaciones. Era un sistema, decía que había que contar con un sistema permanente para detectar infecciones, y fue el establecimiento de los comités de vigilancia epidemiológica, que son muy importantes a nivel hospitalario para, para detectar correctamente las infecciones. Y también tenía un proceso de supervisión de prácticas de atención destinadas a la prevención.
Esto dejó de existir aproximadamente en el año 2010. El 2012 se promulgó a raíz de la promulgación de la Ley 20.584, la norma 124, y en agosto del 2022 esta se modificó a la norma 225, que es la que nos rige actualmente. Entonces, el programa de control de infecciones fue bastante pionero en demostrar la capacidad para impulsar y desarrollar planes de mejora continua de la calidad a nivel hospitalaria, incorporando a la práctica hospitalaria la mejora continua. Luego, con el sistema de acreditación de unidades complejas y urgencia, también tenía el mismo sistema que el de acreditación de infecciones intrahospitalarias, que se llamaba en esa época, y luego vino el programa PECA, que fue establecido y trabajado por el mismo grupo del ministerio, que bastante visionarios, ellos vieron que la infección asociada a la atención de salud era solo una parte de la calidad, y ampliaron esto a otros aspectos, y fue el primer intento por dar una mirada más transversal, y solamente infecciones intrahospitalarias pasaba a ser una de las tantas áreas que se evaluaban dentro de la calidad de la atención. El programa PECA, entonces, fue un modelo que promovió la evaluación de la calidad hospitalaria, se desarrolló más o menos entre el 2000 y el 2004, tenía estándares elaborados por el Ministerio y los Servicios de Salud, era aplicado por acreditadores del MinSal, que tenía un grupo de alrededor de 30 personas que fueron formadas, y la infección intrahospitalaria era un estándar más dentro de este modelo. Con respecto a la acreditación de infecciones intrahospitalarias, habían alrededor de 60 profesionales formados como evaluadores o como acreditadores, como se les llamaba, donde nos realizaban actualizaciones periódicas, nos juntábamos, veíamos, tratábamos de normalizar y estandarizar la manera de sacar puntajes, de evaluar de tal manera de estandarizar la manera en que todas las personas íbamos a trabajar en terreno. Los resultados: que hubo 137 establecimientos evaluados, 524 evaluaciones en promedio, 3,8 evaluaciones por establecimiento durante todo el periodo que duró este programa. A finales del año 2010, cuando ya estaba terminando, había 83,2% de hospitales acreditados, 8,7 no acreditados y 8,1 con acreditación preliminar. Con respecto a la norma de 225, someramente vamos a ver, esta norma técnica es del año 2022 y establece la organización, tareas y dependencia de los programas de control de infecciones, de cómo tienen que estar estructurados, y detalla, y sus funciones están separadas en 8 ámbitos, y donde detalla los lineamientos que deben cumplirse y que son las bases de cómo estos programas son evaluados cada 3 años por los servicios de salud. Con respecto al primer componente, que es la organización, habla que todos los establecimientos deben contar con un programa de control de infecciones, y que su dependencia debe ser del nivel jerárquico más alto de la organización, y que los programas locales tienen que tener objetivos, metas, actividades y funciones claras y definidas, así como también sus responsabilidades. Y una de las cosas que se pide es que se trabajen con otros programas dentro de la institución, de una manera de evitar duplicidad de funciones y evitar los mensajes contradictorios dentro de la misma institución. Por ejemplo, es un trabajo que tienen que realizar con las oficinas de calidad. Con respecto a la organización, también dice que tiene que estar formado por un médico, enfermera, un profesional de la microbiología y logística, que tiene que ver con secretaria, equipo computacional, internet, acceso a bibliografía, para poder desarrollar sus labores. Con respecto a las directrices técnicas, tiene que ver con la documentación o normativas que trabajan. Tienen que utilizar la medicina basada en evidencia y tener la mejor evidencia en la documentación que se está haciendo a nivel hospitalario, y tienen que ver con el desarrollo de múltiples documentos a nivel institucional, como ya lo vimos, normas, protocolos, instrucciones. Acá, por ejemplo, un ejemplo de muchas directrices técnicas que tienen que tener los prestadores,
Con respecto al recurso humano, aparte del comité de vigilancia o o del grupo de control de infecciones, es muy importante mantener, disminuir las variaciones de las prácticas que se realizan a nivel institucional. Por lo tanto, es importante mantener una capacitación, la cual tiene que estar focalizada según, y adaptada según los distintos tipos o calidades de colaboradores o funciones y actividades que ellos realizan. Con respecto a a la vigilancia de infecciones, es muy importante tener los objetivos claros, las definiciones estandarizadas, los métodos de detección para obtener el numerador y el denominador tienen que estar bastante claros, tienen que realizar análisis y procesos de los datos, obtener informes, difundirlos y también al menos una vez al año hay que evaluar la calidad de la información que están obteniendo para obtener la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos del trabajo que está realizando el comité de vigilancia. Es importante que la información que se obtiene pueda difundir periódicamente tanto a los servicios evaluados, a las jefaturas de servicio y el equipo directivo y decisional de cada institución. El apoyo al laboratorio de microbiología, acá me voy a extender un poquito más porque yo vengo del laboratorio y el laboratorio es muy importante en el apoyo a todo el trabajo que realiza el programa de control de infecciones. Los laboratorios tienen que tener idealmente un microbiólogo, gente formada, gente que se esté actualizando, tienen que trabajar con mucho control de calidad en el laboratorio, de tal manera que sea la información que está entregando con los resultados de exámenes de laboratorio sea confiable y esto nos permite tener tratamientos más oportunos, más eficaces. También el laboratorio entrega información que es útil para las políticas de sobreuso de antimicrobianos. También muchas veces contribuye a la detección precoz de brotes. Habitualmente el laboratorio es el que da la alerta, me están apareciendo muchos de este agente o en este servicio me está apareciendo un agente inhabitual, etcétera. Entonces, es muy importante el trabajo que realiza con el personal del laboratorio de microbiología, con el comité de infecciones asociadas a la atención de salud o el programa. También es importante que muchas veces necesitan el apoyo del laboratorio para el estudio de brotes. La norma 225 además dice que el laboratorio tiene que participar en otras actividades, como tener sus normas estandarizadas, apoyar en el estudio de resistencia antimicrobiana, de agentes de importancia en salud pública, en desarrollar los manuales de bioseguridad, entre otras cosas. Con respecto al ambiente físico, también dice que es importante el apoyo de infección intrahospitalaria en en la prevención y diseminación del polvo ambiental, en determinar los sectores de aislamiento y en los residuos intrahospitalarios. Eh, el programa tiene un trabajo que es bastante amplio y transversal, y por eso yo les decía al principio que como las oficinas de calidad también tienen un trabajo bastante amplio y transversal y en muchas partes deben trabajar en conjunto. También este es un desarrollo bastante importante, la monitorización y evaluación del programa de control de infecciones, al menos se tiene que hacer una vez al año, y idealmente que se entregue en la cuenta anual de la institución, tiene que entregar un diagnóstico situacional, cómo está el cumplimiento de medidas preventivas generales, los objetivos programáticos locales, las medidas de intervención, cuál es el impacto de las medidas que se están tomando y recordar que hay una evaluación externa del programa cada 3 años. También el programa tiene vínculos con la red asistencial y con la comunidad. Se pueden comunicar con los responsables de otros establecimientos, con redes asistenciales, con el Instituto de Salud Pública, con el Programa Nacional de Infecciones,
con los encargados de salud ocupacional o de farmacia, con el laboratorio de referencia que es el Instituto de Salud Pública. Entonces, además del trabajo interno, tienen múltiples conexiones con otras instituciones que son externas al prestador. Con respecto a la acreditación, acá un ejemplo, el manual del estándar para atención cerrada, en varios aspectos tiene que ver con relaciones a infecciones asociadas a la atención de salud, por ejemplo, en gestión clínica, los GCL, los 3.1, 3.2 y 3.3, que tienen que ver específicamente con infecciones, que tienen que ver con personal, con vigilancia y con supervisión de normas. Con respecto a esterilización, los AP 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 también están muy relacionados con el tema de infecciones asociadas a la atención de salud, y en recursos humanos, el recurso humano 3.1 y el 4.2. Y por la importancia que tienen las infecciones asociadas a la atención de salud, tienen presencia en todos los estándares de acreditación: atención cerrada, abierta, diálisis, atención psiquiátrica, quimioterapia, radioterapia, laboratorios clínicos, imagenología, en centro de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo o dependencia al alcohol o drogas, en estándar de odontología, anatomía patológica y esterilización. ¿Qué sabemos hoy con respecto a las infecciones? Que es un componente esencial de los programas de calidad intrahospitalaria, que aproximadamente el 70% de los eventos adversos están relacionados con infecciones, y por lo tanto, sin asegurar un programa de infecciones asociada a la atención de salud, no puede asegurarse la calidad y la seguridad de la atención, la prevención de los eventos adversos y el cumplimiento de prácticas seguras. El programa nacional actualmente tiene un énfasis local, es fuertemente epidemiológico, es muy normativo, trabaja con medicina basada en evidencia, trabaja teniendo indicadores, vi- eh, la vigilancia de indicadores, perdón, con definiciones estandarizadas, con supervisión local de procesos, difusión y documentación de los resultados con planes de intervención. O sea, ustedes pueden ver todo esto, es calidad y seguridad. O sea, es prácticamente el mismo trabajo que se hace en calidad y seguridad. También trabaja con salud del personal, está fuertemente relacionado con la acreditación, concentra sus esfuerzos en procedimientos invasivos, que son los que tienen mayor riesgo, y trabaja en modificar prácticas de atención a través de la capacitación y la supervisión. O sea, calidad y seguridad. Recordar que al principio les había nombrado que este es el plan 2021-2030, que tiene que ver con la eliminación de daños evitables en la atención de salud. Lo pueden bajar de la página de la Organización Mundial de la Salud. Y este tiene 7 aspectos. Uno es que tiene que ver con las políticas para eliminar los daños evitables en la atención de salud. El 2 tiene que ver con sistemas de alta fiabilidad. El 3 con la seguridad de los procesos clínicos. El 4 con la participación de los pacientes y sus familias. El 5 con la formación de competencias y seguridad del personal de salud. El 6 con información de investigación y gestión de riesgos. Y el 7 con sinergia, asociación y solidaridad. El 3.3 tiene que ver con la prevención de control de infecciones y con la resistencia a antimicrobianos. Esto no es para que lo lean, sino que tiene que ver este punto 3, que trabaja mucho con calidad y seguridad de la atención. O sea, van totalmente de la mano ambos programas. Esto salió recientemente ahora en la cumbre la semana pasada que se realizó acá en Chile, que habla de los derechos de la seguridad del paciente. Lamentablemente aún parece que no está la versión en español, o yo no la encontré, así que si las dejo, también está en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero solamente la encontré en inglés. Y en el punto 2, que tiene que ver con prácticas seguras de atención, también, por supuesto, dentro de las prácticas seguras, nombra a la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Este es un ciclo de investigación de seguridad del paciente que se aplica tanto a infecciones de calidad, que es una pequeña modificación del círculo de calidad, que tiene que ver con: hay que medir el daño que ocurre, tratar de comprender las causas, buscarlas, identificar soluciones,
luego evaluar el impacto y trasladarlo a la práctica. Y esto es un círculo de la calidad que es totalmente aplicable a ambos programas. Entonces, como para ir ya terminando, las características que justifican contar con un programa de infecciones es que son frecuentes, presentan aumento de la morbilidad y la mortalidad, son muy costosas y son prevenibles. Por lo tanto, se puede trabajar con ellas. La mayoría de las infecciones se asocian a prácticas de atención, o sea, son mejorables. Corresponden a un buen indicador de la calidad de la atención y la existencia de programas ha demostrado ser efectiva, como ya lo habíamos visto anteriormente, en reducirlas. Para ir terminando, entonces, el Programa Nacional de Infecciones ha documentado impacto en las infecciones, disminución de sus tasas entre 30 y 50% en 10 años. Los programas locales se encuentran ya bien establecidos, especialmente en hospitales de mediano y gran tamaño. Conocemos los elementos de menor cumplimiento y sabemos dónde actuar. El programa demostró ser un programa eficaz en la calidad de la atención, ha tenido consistencia y permanencia en el tiempo, debe contar con mecanismos de evaluación periódicos. La evaluación de la calidad, recordar que es un componente crítico en la mejoría de las prácticas. Los programas de infección y de calidad asistencial tienen caminos paralelos con un objetivo común, que es la calidad y la seguridad del paciente, por lo tanto, deben trabajar unidos. No es posible que los pacientes se beneficien si ambos programas no trabajan en forma coordinada. Bueno, muchas gracias. Esto fue un pequeño pincelazo. Recordar que la calidad nunca es un accidente, simplemente es el resultado de un esfuerzo grupal inteligente. Ahí pueden ver mi correo y recordar las palabras japonesas. Kaizen, que es la mejoría continua con participación de todos. Muchas gracias.